bienvenidas y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Nélida Escobedo Ruiz. Yo soy profesora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey y también soy la coordinadora del CELAB, el laboratorio de ciudad de la escuela, la región Monterrey. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar esta clase abierta. Es una sesión que hemos preparado en la que tenemos como invitado al arquitecto Carlos Mario Rodríguez con una presentación titulada Proyecto Urbano Integral, el caso del PUI en Medellín, en Colombia. Y la intención de esta clase abierta es conocer un poco más sobre estos proyectos urbanos integrales que se generaron en la ciudad de Medellín, en Colombia, un poco sobre la organización de estos proyectos, de esta visión de planificación, de construcción de ciudad, y contamos con la presencia también de alumnos de distintas clases de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, en particular aquí mis alumnos de la clase Metodologías de Diseño Urbano, que nosotros vamos a estar trabajando, aunque si bien es una clase teórica que tiene un objetivo más bien de generar o conocer ciertas metodologías que apoyen al diseño urbano, la intención es que estas metodologías se pongan a prueba en proyectos conceptuales y los vamos a enfocar o enmarcar dentro de los proyectos que se están generando en el proyecto urbano integral de la campana, del cual Carlos Mario nos va a hablar en unos minutos más. Entonces, pues bienvenidas a todas y a todos a esta sesión. Esperamos que sea una sesión muy provechosa, estoy segura que así será, y que pues nos llevemos más preguntas, inclusive ganas de conocer mucho más de lo que se ha generado en Colombia, aprender de otros contextos y otras latitudes en nuestra región. Y bueno, el diálogo también será muy rico. Bienvenidas las preguntas a nuestros estudiantes, nuestros invitados. Las pueden hacer aquí a través del chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas. Y si te parece bien, Carlos Mario, al final, si hay alguna pregunta, yo te la hago o vemos el esquema mejor para tener un breve diálogo. Entonces, sin más, voy a leer tu biografía, Carlos Mario. ¿Vale? El arquitecto Carlos Mario Rodríguez es arquitecto graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente del área de taller de proyectos en la misma facultad desde el año 93, director académico de la facultad y decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño por el periodo 2001-2004. En el ámbito académico ha participado en distintos talleres internacionales, como son los talleres de verano en la Universidad de los Andes, la Cátedra Legorreta Tagliabue y la Cátedra Ciudadana del TEC de Monterrey, la maestría en estudios urbanos y ambientales en la Universidad EAFIT y el módulo de gestión de proyectos urbanos y cursos cortos o seminarios en universidades internacionales, en Venezuela, España, Japón y Ecuador. En el ámbito profesional, entre el 2004 y el 2010, Carlos Mario se desempeñó como gerente de diseño urbano en la empresa municipal de desarrollo urbano EDU, responsable de la implementación de los procesos de planificación y gestión de proyectos urbanos integrales, lo que vamos a conversar con mayor detalle, establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Igualmente generó o generando desarrollo de instrumentos de planificación municipal, así como el liderazgo técnico en programas estratégicos de la administración, como los parques biblioteca, los colegios de calidad e intervenciones de espacio público, soportes para el proceso de transformación ciudadana de Medellín. Desde el 2010 fundó la oficina Arquitectos Urbanistas, AMASU, empresa de diseño y consultoría en temas de gestión de suelo, planificación, diseño urbano, diseño arquitectónico, que se ha convertido en consultor de instituciones nacionales e internacionales. Ha recibido diversos premios, entre ellos la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, el Premio Nacional de Arquitectura de la Bienal de Arquitectura Colombiana, por el Proyecto Urbano Integral de la Zona Nororiental de la Ciudad de Medellín, el Premio de la Fundación Olsim por el Proyecto Urbano Integral de la Comuna 13, y la medalla de oro en la Bienal de Arquitectura de Quito en la categoría de diseño urbano con el Proyecto Urbano Integral de la Zona Nororiental. Entonces, pues, muy contentas, muy contentos, Carlos Mario, de contar con tu presencia el día de hoy y que nos platiques un poco más qué es esto del
del PUI, del Proyecto Urbano Integral, cómo se concibe en Colombia, qué relevancia tiene y algunas, pues algunos aprendizajes que podamos nosotros eh, captar acá, aprender y que podamos adaptar a la clase o al quehacer que tengamos en los distintos ámbitos que tenemos aquí nuestros invitados. Entonces, pues una bienvenida y el espacio es tuyo, Carlos Mario. Muchas gracias por compartir tu tiempo el día de hoy. Pues, Nélida, muchas gracias por la invitación y este ejercicio del que vamos a hablar hoy hace parte de este proceso que estamos haciendo con el TEC de Monterrey sobre la campana. Es un ejercicio muy interesante porque nace de una experiencia que yo realicé en Medellín y que llevo trabajando durante los últimos 15 años, y es la intervención en barrios informales consolidados en las laderas de las ciudades latinoamericanas. Es un proceso que tiene una condición muy especial, es poder lograr mejorar la calidad de vida de mucha cantidad de personas en las cuales tienen territorios con una deuda social muy importante, y que de alguna manera esta metodología es una experiencia que permite mejorar esas condiciones. Entonces voy a poner una presentación. Seguramente la cambiaré porque quiero mostrar entre eso y otras cosas como medio salteando, pero voy a empezar con un tema que es muy importante para ustedes, muchachos, en este diálogo, y es que los proyectos, más que el problema de diseño, necesitan metodologías de gestión. O sea, más que ir a los espacios, ir a los diseños, ir a hacer un patio, un parque, hacer un equipamiento, hacer un espacio público, necesita modelos de gestión. Entonces voy a hacer un poco, en principio, alguna cosa medio dura, porque es como hemos abordado con Nelly, además, porque esto es un ejercicio conjunto, como hemos abordado un ejercicio sobre la campana que apenas está en proceso de diagnóstico, pero que realmente es fundamental porque es una tarea que tenemos los arquitectos y que a veces simplemente nos quedamos en el objeto y no traspasamos los caminos para poder hacer ejecutivo y viable los proyectos. Entonces voy a compartir un momento la presentación. Contar es una experiencia que hemos venido teniendo, pues que yo la tuve desde hace varios años, hace más o menos ya unos 15 años, y que hemos venido replicando como metodología en algunas ciudades de Latinoamérica, sobre todo la idea de cómo intervenir barrios que son ocupados de manera informal, pero que ya tienen un grado de consolidación importante. En este caso es el tema de la campana. Este es un ejercicio que venimos trabajando, pues yo estuve como profesor desde el 2014 en el TEC como profesor en una cátedra de urbanismo social, pero que pues ahora se logró consolidar como un proyecto de consultoría que estamos haciendo conjuntamente con el CELAB, con el Distrito TEC, con el INPLAN y con varias autoridades de carácter municipal y estatal. Lo que les voy a contar al principio un poco es cómo es la metodología de trabajo, cómo construimos estos temas de trabajo para cómo intervenir estos proyectos. O sea, estos son ejercicios que son casi de acupuntura urbana. Es un ejercicio en donde fundamentalmente pesa las condiciones sociales, económicas, de seguridad, para poder construir el proyecto. No es el proyecto como eje físico-espacial el que predomina en estas intervenciones, sino como el estudio de las dinámicas sociales, económicas, vuelvo y reitero, de seguridad y de otros factores, las que construyen realmente los requerimientos de una comunidad para poder hacer un proyecto de este tipo. Entonces voy a empezar a hablar de los proyectos urbanos integrales, después me voy a compartir unas imágenes de proyectos nuestros, pero voy a empezar con el primer tema. Si quieres, siguiente, Nélida. Bueno, y además me pueden interrumpir en el proceso, ¿no?
¿Qué son los proyectos urbanos? Instrumentos e intervención urbana, y ahí me voy a detener la primera parte. O sea, no es planificar y después intervenir. Esto es un ejercicio donde se planifica, se reconoce el territorio, se hacen lecturas del territorio, pero se empiezan a identificar acciones sobre el territorio. Y esas acciones sobre el territorio, que son de corto plazo, son muy importantes, porque estos territorios, sobre todo sus comunidades, son territorios en los cuales hay una deuda social acumulada por muchos años. Y esas deudas acumuladas han generado en estas comunidades y en estas poblaciones muchas desconfianzas, mucha falta de credibilidad en las instituciones, porque normalmente siempre han estado presentes la institucionalidad en los tiempos electorales. Entonces, uno de los ejercicios de planear y actuar de manera simultánea son fundamentales, porque en ese sentido, al planear y al actuar de manera simultánea, encontrando proyectos que puedan convertirse en hipótesis proyectuales y validadores de este ejercicio, nos permiten empezar a construir un tema de confianza con estas comunidades y, por ende, posteriormente, un tema de credibilidad y de trabajo de construcción de corresponsabilidades. Entonces, no es el ejercicio académico normal en donde se define un proceso de planificación lineal y hasta los 2 años que no tenga la planificación se empieza a actuar. No, en este ejercicio se planea y se empieza a actuar de manera simultánea, con el objetivo de ganar en ese ejercicio de la convalidación, de la construcción de confianza y posteriormente de la credibilidad. Es un ejercicio que abarca 4 dimensiones: lo físico, espacial y ambiental, lo sociocultural, lo económico y lo institucional. Y vuelvo y hago pausa ahí. Lo físico espacial es una de esos pilares que está allí planteado, pero es el pilar menos importante, aunque el más evidente de estos procesos. Lo más importante es, primero, la gestión institucional intersectorial. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos que todos los actores públicos y privados se articulen de manera sistémica en cómo actuar en ese territorio. Y seguramente a ustedes les ha tocado en la colonia donde vivan, y es que llega un día y la Secretaría de Infraestructura, de Obras Públicas, abre una vía para poder poner una tubería y después la pavimenta, pero entonces después llega otra secretaría y abre porque tiene que meter otras redes distintas. Esto lo que busca es cómo coordinar la actuación de los privados y los públicos de una manera simultánea. Y eso es fundamental. Y en eso juega un papel muy importante el tema de la gestión, cómo se gestiona el territorio. O sea, cómo logramos, y lo hablaba al principio, cómo logramos que esto sea de verdad un ejercicio viable. Estoy absolutamente seguro, en un 100%, que todas las ciudades tienen muy buenas ideas, porque tienen muy buenos arquitectos y muy buenos urbanistas. Pero lo que nos ha faltado es gestores públicos y privados que sean capaces de gestionar la transformación del territorio. Y en este tema lo institucional juega un papel fundamental. En este tema es cómo identificar los actores, pero no los actores públicos y privados como hechos simplemente unilaterales de aportar al territorio, no. Cómo la comunidad se involucra en estos procesos y hace parte del desarrollo y la gestión de ese territorio. Después viene el tema sociocultural, y eso es un tema que a mí me parece que es muy importante, porque estos ejercicios, aunque yo he tenido la experiencia de estar en Medellín trabajando sobre estos territorios en muchos ejercicios, hay que entender que estos ejercicios no se trasladan territorialmente de un lugar a otro sin contextualizar. Cada parte de la ciudad, cada parte de un país, cada parte de un territorio de una dimensión más grande o menor, tienen identidades diferentes. Y esas identidades son las que tenemos que leer,
las que tenemos que entender, las que tenemos que construir. Y en ese sentido, lo sociocultural juega un papel fundamental. Primero, entendiendo cómo la gente habita ese territorio. Porque esta gente sobre todo viene, en el caso nuestro, pero también lo he descubierto con ustedes, vienen de desplazamientos rurales, intraurbanos, inclusive internacionales, como lo que pasa en La Campana con la población de Haití que está llegando allí. Y entonces, ¿cómo construir a partir de este ejercicio de las lecturas del territorio lenguajes comunes? Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo así, Carlos, qué lenguajes comunes? Los lenguajes comunes se construyen, muchachos, porque a veces los técnicos hablamos en un lenguaje técnico. Las comunidades hablan en su propio lenguaje, indígena, nativo, en los lenguajes que van construyendo estos tejidos de comunidad, o sea, de traer gente que viene de otros países a esto. Entonces, uno de los temas fundamentales en esto de lo sociocultural es construir lenguajes que nos permitan comunicarnos de manera igual entre todos, entre los técnicos, entre la comunidad, entre los gestores institucionales, entre los gestores privados, para poder llegar a tener un lenguaje que nos permita comunicarnos realmente. Uno normalmente, y pongo simplemente un ejemplo, va a las comunidades y entonces el Estado o la municipalidad llega y dice, venga, es que les queremos hacer una cancha de fútbol, les queremos hacer un colegio, les queremos hacer un jardín infantil, pero no lo preguntamos, no lo concertamos, no lo construimos en diálogos conjuntos que nos permitan realmente impactar en los territorios. Y en ese tema de la gestión sociocultural es fundamental. Y de lo social, está hablando de lo comunicacional, que no está allí, pero es muy importante, está lo cultural. Todos los territorios tienen una forma de vivir, una forma de relacionarse, tienen unas expresividades de lo cultural, unas expresividades de la cultura, de la raza. O sea, si yo estuviera trabajando hoy en Oaxaca, las expresividades culturales serían completamente diferentes a las de Monterrey y sin lugar a dudas muy distintas a las de La Campana. Y ustedes ya seguramente todos han visto la importancia que tiene el tema de la cumbia, el tema de la música colombiana llevada allí por Celso Piña, pero además adaptada a través de muchos años en una cultura que se ha convertido en una fortaleza de la cultura de La Campana. Entonces, las lecturas de lo cultural son fundamentales. No es la necesidad de importar culturas, de conllevar culturas diferentes a las de ellos. Es la capacidad de leer cuáles son las manifestaciones culturales que están allí pendientes, que están allí presentes y que pueden ser parte de las apuestas de proyectos urbanos como estos. O sea, ese tema es finalmente lo que hablamos, lo institucional, lo cultural y lo social, lo que va a construir posteriormente lo territorial. Y un tercer tema tiene que ver con lo económico. O sea, lo económico es vital porque es la sostenibilidad. Es la sostenibilidad en la medida que podamos encontrar a partir de lecturas de economías locales, potenciar la sostenibilidad de estas comunidades. Sostenibilidades de estas comunidades que finalmente son las que van a dar a mediano y largo plazo que estas comunidades puedan realmente volverse importantes en la medida que se articulan a las dinámicas económicas formales de la ciudad. Entonces, esos cuatro elementos, lo físico-espacial, lo cultural, lo comunicacional, lo económico y lo institucional, son realmente un ejercicio que construye un ejercicio relacional. No es una cosa es lo económico, donde resolvemos lo económico, otra cosa es lo social, otra cosa es lo cultural, otra cosa es lo comunicacional, no. Todo eso en conjunto construye una matriz relacional que es la que da los insumos para lo físico-espacial. Entonces, cuando ustedes, muchachos arquitectos,
trabajen sobre esos territorios. No necesitamos inventarnos proyectos de la nada. No, los proyectos nacen de esos tres elementos que son la tríada que construye realmente el sentir y la vocación del lugar. Recuerden que son lugares con problemáticas muy específicas, ¿no? Sin lugar a dudas, y aquí hago otro, yo creo que es un tema que vale la pena que toquemos, y es que la forma como se ocupa el territorio, cómo se urbaniza, entre comillas, tiene repercusiones fundamentales en la forma como se relacionan socialmente y culturalmente con la sociedad. Porque claro, son colonias o barrios en los cuales ese proceso no ha sido mediado, primero por instrumentos de planificación académica como los que nosotros creemos que se deben dar. Segundo, porque hay una deuda social del Estado gigante. Y esa deuda social gigante del Estado no les ha permitido ser parte de una sociedad. Y entonces esos territorios se vuelven como medio invisibles para todos. Entonces, como vemos casas como las ven en la foto en la Comuna 13 en Medellín, casas que no están pintadas, casas que son de ladrillo a la vista, casas con una arquitectura que entre comillas pareciera ser una arquitectura no formal, se convierten en una mirada en la que de verdad tiene mucho valor. Entonces, me parece que en este tema el proyecto urbano integral lo que busca es evidenciar territorios en los cuales viven comunidades con una deuda social muy importante, pero que podemos ser capaces de articular a las dinámicas formales de la ciudad, en todos los sentidos. Y ese es un poco el principio de este ejercicio que estamos armando. Y con una cosa que es muy importante, es cómo lograr llevar a estos territorios la mejor calidad urbana, de amoblamiento, de proyectos, como la llevamos a los mejores sitios de la ciudad. Y por eso esta foto que hay aquí, que es de la Comuna 13, que es una comuna afectada desde el año 2000, pues antes, pero en el 2000 tuvo una invasión del ejército muy fuerte, se convirtió hoy en el lugar más importante cultural y socialmente de Medellín. Es el lugar que hoy más atrae turistas que vienen a Medellín. En el lugar donde nadie entraba, solamente entraba la guerra, la violencia, el narcotráfico, y eso es un poco esa tarea, cómo volvemos evidentes estos territorios a través de sistemas que les den valor, que les den dignidad a los ciudadanos. Siguiente, Nélida. Y entonces nosotros construimos una metodología que es básicamente a partir de dos temas, uno de análisis de información, esto lo estamos haciendo con ustedes, y es el análisis de la información que existe, dónde están las normas, los planes, los proyectos, la política pública, las iniciativas privadas, la caracterización de la población, los estudios previos, en este caso de la Campana, el ejercicio muy valioso que ha hecho el TEC, la Municipalidad del Estado de hace 6 años, un poco más, de entrar en estas zonas. Y ese análisis de información nos permite construir indicadores para poder tomar decisiones. Indicadores que nos permiten decir, mire, este ejercicio tiene estos indicadores que detectan estos problemas y que detectan también estas potencialidades. Porque casi siempre llegamos a estos territorios encontrando problemáticas. Aquí en este caso nos interesa también encontrar oportunidades. Es un poco lo que busca este primer análisis de información. Pero uno segundo, que para ustedes arquitectos es muy importante, son las lecturas perceptivas. Son visitas de campo, reconocimiento de experiencias, conversación con actores, con instituciones. Sobre todo es cómo la gente habita, cómo se relaciona, qué quiere, cómo logramos borrar las barreras de entre una colonia y otra, cómo estos territorios que tienen identidades muy importantes dejan de convertirse simplemente
en un ejercicio de identidad territorial en territorialidades. Esto es una foto en la Comuna 13 de una cosa que hemos venido planteando para la campana, es cómo lograr conectar, cómo lograr que, mire, esa cantidad de turistas que hay allí sentados en esas bancas sobre un paisaje todavía con techos de zinc, puestos ladrillos para que cuando haya una época de viento fuerte no se los lleve, conviven una cosa con la otra. Y ese proceso de convivir una cosa con la otra no mira de manera como baja, como sin valor, esa construcción que se hizo a partir de los años 40 y 50 en esta zona de la ciudad. Entonces, muchachos, cuando recorran los territorios, no miren miren más allá de lo evidente, miren más allá de lo concreto, miren más allá de lo objetuable, miren es cómo la gente vive, cómo la gente se siente, cómo podemos descubrir más valores que simplemente el objeto de la arquitectura, la epidermis. Y esto es fundamental porque ahí es donde encontramos realmente lo que tenemos que construir, lo que tenemos que empezar a armar en este conjunto de acciones sistémicas para que conviva una población con la ciudadanía, con una ciudadanía privilegiada, que es la que vive abajo, pero que empieza a tener un espacio para poder encontrarse y construir a partir de espacios públicos, de edificios públicos, espacios de convivencia y de encuentro ciudadano. Siguiente. Y esta es como la estrategia de la metodología, la voy a pasar muy rápidamente porque yo creo que ya le he contado sobre la introducción a las metodologías, pero básicamente son cómo empezar un diagnóstico por componentes, cómo definir, en este caso que es muy importante, cómo definir áreas de estudio y áreas de intervención, cómo entender que las áreas de estudio son áreas mayores, y son áreas mayores porque son áreas que tienen unas dinámicas que no se pueden desarticular y cortar de las dinámicas propias del espacio en el que estamos trabajando, y que de alguna manera nos permiten entender qué pasa a nivel metropolitano, qué pasa a nivel municipal y qué pasa a nivel de las colonias para poder lograr descifrar en dónde se producen los problemas. Si miramos el tema de la Campana y Altamira, está el tema de la movilidad y el transporte, está el tema de la imposibilidad de conectividad que existe. No sé si ustedes lo tienen claro, muchachos, que van a trabajar allí, que hay personas que hace 5 años no pueden bajar de la parte alta a la parte baja de la zona de la Campana porque la conectividad es imposible, porque son mayores de 50 años, porque no hay una posible relación con ellos. Y entonces ahí empieza uno a entender en esas dinámicas cuáles son las acciones territoriales que se hacen a partir, no solamente de entender qué es lo importante en términos físico-espaciales, sino cuáles son los valores que debemos recoger para construir y llenar un poco esas condiciones del proyecto. Y aquí vuelvo, repito, la de gestión institucional, la social y comunicacional, la gestión económica, la gestión espacial y ambiental, pero siempre entendida de manera transversal y sistémica, o sea, una cosa relacional. No es que cada una se desenvuelva de manera independiente, es que esas 3 primeras son la base para poder responder con proyectos a partir del contenido que generan el estudio y la evaluación de cada uno de ellos. De eso aparece la matriz relacional y si quieres sigues adelante, Nélida, y que es un tema muy importante, y es que en ese proceso de la matriz relacional aparecen aquí a mano izquierda una cosa que llaman proyectos validadores. Esos proyectos validadores son a los que me refería al inicio y son los proyectos que nos permitan empezar a darle a la comunidad un ejercicio de confianza. O sea, cómo hacemos que a través de estos proyectos las comunidades empiecen a creer, empiecen a confiar en la institucionalidad. Y ese proceso de credibilidad institucional
empieza a darle valor de corresponsabilidad al trabajo conjunto. Esto no es un trabajo, vuelvo y reitero, como lo dije antes, unilateral. Esto es un trabajo corresponsable. No es que hacemos lo que diga la comunidad, no es que hacemos lo que diga la institucionalidad, es que esas dos uniones nos permiten tomar decisiones para el desarrollo de estos proyectos. Cuando hacemos este ejercicio y ya en la etapa de formulación inicial ya tenemos que tener proyectos validadores, un pequeño espacio público, acciones tan sencillas como vamos a recolectar las basuras, vamos a mejorar la iluminación pública, vamos a recuperar espacios que tienen problemas de seguridad, hacemos mapeos de todos esos temas y empezamos a tener acciones y programas, a veces programas intangibles porque no se notan en el territorio, pero que son fundamentales en el impacto que generan con la ciudad. Entonces, la seguridad, la búsqueda de economías locales, la promoción de actividades culturales, el tema de la seguridad, esos temas que van apareciendo allí cuando hace uno las primeras lecturas, que además son muy claras porque uno las siente cuando hace esas lecturas sobre el territorio. Posteriormente, eso nos permite armar un master plan que nos dice, bueno, este es el modelo de actuación, ya tenemos programas validadores, ya estamos ensayando, y esos programas validadores se vuelven hipótesis proyectuales. ¿Eso qué quiere decir? Que con pequeños proyectos yo voy validando el master plan y voy validando qué es viable y qué no es viable, cómo lo recibe la comunidad, cómo construir con ellos, no escoger y llegar a la comunidad con unos planos y con unos renders, no, es cómo construyo con ellos imaginarios, cómo co-creo con ellos, cómo empiezo a entender qué es ese ejercicio del lenguaje común, qué es lo que ellos están buscando. Recuerden que la forma de ocupar el territorio para ellos tenía un solo objetivo, buscar espacios para el hábitat, para vivir, no para lograr protegerse. Pero entonces el espacio público no existía, los equipamientos públicos no existían, los servicios públicos y domiciliarios no existían, sino que fueron construyendo a partir de pequeñas cosas. Eso es un proceso de planificación inverso. Lo que tenemos ahora que hacer en ese proceso es invertir ese proceso de planificación inverso y dotar ese territorio de la capacidad de soporte para mejorar la calidad de vida de esas comunidades. Entonces eso nos llama un master plan que tiene proyectos a mediano, corto y largo plazo, como dice Culhas, que son proyectos XS, o sea, XS, L, XL, que son escalas distintas en el territorio, para poder lograr realmente empezar a ganar esos procesos que hemos venido construyendo. Y de ahí aparecen dentro de ese master plan unos proyectos y unos programas. Unos proyectos y unos programas que empezamos a definirlos como proyectos en los cuales puedo empezar a decir con la comunidad y con la institucionalidad de la gestión institucional intersectorial, cuál es la priorización que es más importante. Esa priorización es la que nos va a definir qué proyectos son más validadores. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si en el proceso de diagnóstico encontramos que hay muchos niños, hay mucha primera infancia en la zona, pero no hay espacios para preescolares. Entonces, de entrada ya uno de los proyectos son trabajar por la primera infancia y por ende hay que generar espacios para la primera infancia. En la Campana, pongamos, encontramos proyectos muy importantes porque hay un tema de tercera edad fundamental dentro de eso, porque ha crecido la tercera edad. Entonces no tienen espacios para estar, entonces no pueden salir de sus casas. Entonces, miren cómo lo social, lo económico, lo cultural van construyendo los programas de lo que requiere la comunidad y son a los que tenemos que responder. Y finalmente tenemos un perfilamiento de proyectos, vamos a hacer intervenciones y vamos a tener que apoyarnos mucho lateralmente de la gestión institucional, o sea, quiénes son los actores que participan y se vinculan a este tipo de proyectos.
Y finalmente, una cartera de proyectos que se irá desarrollando a corto, mediano y largo plazo, que no solamente define un proyecto sobre la campana, sino un modelo replicable en otras zonas del municipio de Monterrey o del estado de Nuevo León. O sea, es un poco, yo acabo de terminar con ustedes en la maestría en diseño urbano, hicimos un proyecto en San Nicolás y es perfectamente replicable. Esto que estamos haciendo en la campana con lo que se puede hacer en San Nicolás, con la debida contextualización social y cultural de cada una de las partes. Una cosa son los nicolasitas, ¿qué? Nelia, ¿cómo es que se dice los nico? Nicolaitas. Eso, una cosa son los nicolaitas y otra cosa son los de la campana. Pero a lo que me refiero es este ejercicio que estoy planteando en este momento que hemos construido con Élida, con Katia, con Tania, es un poco eso, es entender que este ejercicio se convierta en una metodología de actuación que pueda ser replicable en muchas partes del territorio de Nuevo León, inclusive de México, para que se convierta en una política pública, más allá de un proyecto. Y eso quiero hacerle énfasis en este momento para terminar esta parte, es la política pública está por encima del proyecto. Y esto es muy interesante en este momento y en este proyecto de la campana, porque este proyecto se está enmarcando en el programa parcial de la campana Altamira. Entonces no estamos desligados de las políticas públicas que se están construyendo, sino que estamos en el marco de un programa parcial que en este momento se está formulando, que esperemos sea muy prontamente implementado por el municipio de Monterrey, pero que haga parte de una política pública, que no sea una iniciativa de proyectos aislados, sino que esté en el marco de programas parciales que son muy importantes. Siguiente. Tú me vas diciendo sobre el tiempo, Nélida. Sí, Carlos Mario, vamos bien. Ya son las 3:46. Lo que tú tengas, tenemos ahorita agendado hasta las Si quieres 4:30 pasa como esta, que máximo. este es un tema de tiempos Ok, aquí. y estos son los alcances de cada uno de los componentes. Si quiero pásalo, yo Ok. quiero tratar de... Y este es un poco ese diagrama relacional. O sea, hay en el centro una cosa que yo son muy importantes, la cobertura, la accesibilidad, la calidad, la infraestructura, la informalidad y cómo la vivienda se relaciona con cada uno de ellos, la movilidad, la salud, la educación, la cultura, la seguridad y la economía. O sea, cómo entendemos que este ejercicio es un diagrama relacional. ¿Cómo entendemos que cada una de esas cosas se van relacionando cada una con otras? Y en esto me voy a detener un poco porque yo fui decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Bolivariana en un momento que estábamos haciendo como una transición, pero los arquitectos normalmente en las escuelas, y me da pena decirlo porque fui decano, nos forman para diseñar objetos, para construir unos la casa del tío, del abuelo, de la madre que tiene dinero, que puede hacer, o si tiene más dinero, el edificio empresarial de su tío, de la empresa que trabaja su tío. Y yo creo que hoy, y a mí esto me alegra mucho porque y no sé en qué reuniones porque cuando la primera vez que fui a Monterrey, yo sentí que Monterrey pensaba más en el norte que en el sur. Y hoy Monterrey está pensando, y el TEC especialmente, piensa más en Latinoamérica que en el norte. Y un poco las problemáticas son similares, son iguales, o sea, tenemos los mismos problemas, las mismas condiciones sociales, las mismas problemáticas económicas. Y esto un poco que se ha venido construyendo es un ejercicio que no es de un año. O sea, esto creo que la primera vez que estuve en el 2012 en Monterrey, invitado a un curso que hacían los estudiantes, que yo no sé, un seminario de estudiantes, que no sé si ahora lo hacen, pero seguí participando. Y el cambio de mentalidad, o sea, el cambio de entender el territorio, el cambio de entender que hoy el TEC sea el promotor, no solamente de Distrito TEC, que yo tengo fotos de las primeras veces que fui al Distrito TEC, tratando de hacer unas cebras
dibujadas por los estudiantes para pasar a la zona del estadio y poner 2 mesitas para respetar el espacio público, y hoy tenga un espacio público digno, de valor, y que hoy le esté apostando a temas como no solamente la Campana Altamira, sino con el CELAP a otras zonas de la ciudad, entendiendo que hay unos valores fundamentales en que el problema, como decimos nosotros, la fiebre no está en las sábanas, ¿cierto? O sea, la fiebre está en la gente, en la que podemos articular, conectar, mejorar su calidad de vida. Y eso a mí, pues, de verdad me emociona mucho de este proceso que estamos haciendo. Entonces, recuerden, muchachos, este tema del tema relacional es muy importante en el proceso. Siguiente. Estas son unas fotos ya de áreas de intervención e investigación o de estudio, que está el área de la Campana. El área Campana es un tono más oscuro que coge toda la zona de la Campana y la zona de Jardín, y la parte de Altamira en la zona alta, que seguramente será posteriormente objeto de intervención, y empezar porque fueron recorridos y todavía seguramente puede cambiar, y Nelia lo sabe, cuáles son las áreas realmente de estudio, cuáles son las áreas donde tenemos que intervenir. Y seguramente son estas que están hoy mucho más oscuras, que nos han venido ya dando, sin terminar el diagnóstico, hipótesis proyectuales, que las vamos a ver más adelante. Hipótesis proyectuales que tienen proyectos de validación y proyectos de mayor aliento. Y de alguna manera, uno de los problemas más grandes, muchachos, que hemos encontrado es que esta gente que vive en la zona alta, a la que recorrimos, la recorrí, no tiene cómo bajar del cerro. O sea, es muy complicado. Y una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es que la movilidad se convierta en un instrumento de equidad. O sea, ¿cómo le damos equidad a la gente que tiene menos instrumentos de favorabilidad en la calidad urbana? Y estas son las cosas que hemos encontrado, las vamos a encontrar. El arroyo seco es realmente un valor ecológico ambiental muy importante. El predio de los Pinos es el lugar donde todos se encuentran, todos allá, sin haber nada. Eso no tiene no tierra, pero ahí se desarrolla una de las actividades comunitarias y sociales y culturales más importantes. Está el mercado, están las ligas de fútbol, están todas esas cosas que hace que ese lugar sea el lugar en que se articula la Campana, Altamira, Jardín y otros barrios que están en torno a ellos. La parte alta del cerro, o sea, esa parte alta del cerro hay que evidenciarla y hay que volverla realmente un espacio importante. Sí. Y les cuento aquí entre comillas una anécdota. ¿Ustedes saben cuánto hay de la parte baja de los Pinos a la parte alta del cerro? Hay 140 metros. Si lo dividen por 3, esos son 50 niveles de un edificio. Caminados, ¿cómo sube alguien 50 pisos? O sea, y sobre todo, si Nelida les cuenta después el avance de las comunidades que tienen de mayor edad, pues imagínense cómo suben 50 pisos. O sea, esto es una cosa increíble, con condiciones además de senderos, de escaleras que son bastante poco óptimos, y esas con las que empieza uno a empezar a construir para poder entender el tema. ¿Cómo los niños no bajan a estudiar? ¿Por qué no bajan a estudiar? Porque pues es que llegar a Jardín es muy difícil, o sea, y cosas como decir, las señoras se quedan o cuidando a sus papás, a sus abuelos, o llevando a sus hijos a la prepa, o llevando a sus hijos a los espacios de niños. O sea, entonces miren cómo empezamos a construir más que simplemente lo físico espacial, temas de comportamientos sociales y culturales en el tema. Sigue. Ahí están las zonas verdes, espacialidades públicas, o sea, que son cortadas. O sea,
Yo recuerdo la última vez que fui por el recorrido de donde está la casa de Celso Piña. Entonces fui con las señoras no sé si son familiares o algo, bajamos por la calle que es inclinada hacia el puente. El puente es un puente de escaleras, es un puente que no pueden pasar las personas que tengan problemas de accesibilidad. Entonces, ¿cómo el territorio siempre está fragmentado? ¿Cómo no se puede cruzar de un lado al otro? Y eso lo que genera finalmente es inequidad territorial. Siguiente. Y unos pocos temas de ubicación de equipamientos educativos que se los vamos a compartir pues para este ejercicio que van a hacer. La movilidad y la conectividad, miren, o sea, la conectividad de un carro llega creo que a las 3 primeras vías, o sea, al primer, ni siquiera el primer tercio de la campana, o sea, de ahí para arriba todo falta por llegar. Claro, en la parte de abajo donde está señalando Nélida, pues es una parte mucho más consolidada, o sea, esos tienen mucha relación más con Lázaro Cárdenas, con Alfonso Reyes, o sea, es una zona más consolidada, pero la más complicada que está sobre el sobre el occidente es mucho más compleja. Siguiente. Y hoy ya tenemos un primer ejercicio que nos parece muy importante, que puede ser la base del trabajo que ustedes van a hacer en el curso, y hemos identificado 3 tipos de proyectos. El primero son proyectos blandos, o sea, proyectos porosos que son más generales. Uno es cómo mejoramos espacios públicos, cómo mejoramos las calles, los senderos, las escaleritas, las cosas, que las escaleras no son solamente un problema funcional, ahora lo vamos a ver, sino que son la posibilidad de conectar con actividades para la primera infancia. Una escalera puede estar al lado de un deslizador. Hay muchas cosas que podemos hacer al lado de eso. El proyecto del Arroyo Seco es un proyecto ambiental muy importante, que es un proyecto ambiental. El proyecto de los pinos, que es un tema muy importante porque ahí tenemos que recoger todo lo que está pasando hoy. Un proyecto de sistema mecánico de comunicación de la parte baja a la parte alta, que pueda conectar cada sendero para que realmente en términos de la topografía empiece a conectar y a darle accesibilidad a toda la comunidad, y un proyecto en la parte alta. En ese sentido tenemos que empezar a trabajar. Y de ese primer proyecto ya empezamos a ubicar un proyecto que yo lo he denominado la calle mágica, una calle muy, muy bonita, que nace después de la calle de Celso Piña, bajando, encontrando un puente que hay que recuperar y que volverlo accesible, y una pequeña callecita muy bonita que aquí tenemos un imaginario de lo que debe ser un espacio para que la ciudad vaya allí, para que entre la comunidad, para que entre la ciudad, para que la gente que vive en la Campana se sienta digna de que es parte de la ciudad, que no está estigmatizada porque es de la Campana, que conecta después con otro puente, con otro espacio público, con el Arroyo Seco, y termina en el Paseo Urbano de los Pinos. Un primer proyectico pequeño, o sea, una cosa de acupuntura, pero que nos daría de verdad una manera de evidenciar el proyecto. Yo creo, muchachos, ustedes tienen que empezar a identificar con el plano anterior y el plano que estamos viendo cuáles serían los caminos. ¿A dónde vamos a tratar de trabajar? No para hacer un ejercicio epidérmico, es un ejercicio que resulta de una gran cantidad de información que ha construido el municipio, el Estado, el CELAP, Tania, o sea, que de verdad tiene valor importante. Pero esta callecita, que no es un montaje, esa callecita es la misma que yo tomé en una foto, simplemente le cambié el piso y le puse unas banderitas que significan una cosa ahí, como de una cubierta florida, de colores, que es más importante, en donde una señora ya puede sacar una mesita y vender unos tacos, no más. O sea, cosas tan sencillas como esa cambian realmente la dignificación de estas comunidades. Siguiente. Y lo que sigue es esto, miren, la Campana Altamira son 8.000, ¿no? Habitantes, Nélida. Sí, completo, bueno, la zona de estudio andamos con como 9,000 más o menos.
Bueno, esta es una zona con 150.000 habitantes, inaccesible, con los peores problemas de violencia, con los peores problemas de conflictos sociales, con los peores problemas de bandas al mando del narcotráfico. Eso. Lo que hicimos es, fuera de esto, que hay muchas cosas más que espero que me inviten cuando vaya la próxima vez a su taller, es, mire, solamente con casi que con la costura de las áreas libres, meter unas escaleras eléctricas para que la gente se conectara desde la parte más baja hasta la parte más alta y pudiera sortear no 50, no 47 pisos como en la Campana, 72 pisos. Y hoy es una comunidad en la que todo turista que viene a Medellín tiene que ir, tiene que estar. Un paréntesis, acá el fin de semana no estaba aquí, pero Alejandro, un estudiante de la maestría, estuvo en Medellín. Dijo, me quiero quedar viviendo en Medellín. Y le dije, no, no se puede quedar, usted tiene que devolverse a hacer lo que tiene que hacer, huevo, porque aprendió. Pero miren, muchachos, estas cosas son las que dan calidad urbana. Aquí está hoy el sitio de mayor desarrollo de la cultura urbana musical. De aquí nace J Balvin, de aquí nace la música urbana, el hip hop. O sea, usted vaya, allá todo vibra, miren los colores de la casa. Esas casas no las pintó el municipio, las pinta la gente porque se sintió digna, porque va la gente a tomarse una cerveza en esas zonas, a comprar una camiseta, a comprar un recuerdo. Entonces, estas cosas son claves dentro de los procesos. Y yo sé que a veces esto nos parece al principio difícil entrar en estos barrios, pero esta es la alternativa de nuestras ciudades. Siguiente. Miren esto. Estos son los corredores de los senderos a nivel de topografía en donde no llega un carro, en algunos no llega un carro, pero entonces están llenos de grafitis, de música, de cultura, de amoblamiento, de... Esto es lo que tiene que entrar o sea, lo que tiene que entrar en nuestros barrios, en nuestras colonias que han sido por muchos años estigmatizadas y que no han sido evidentes para el resto de nosotros. Y otra anécdota que les cuento, que la cuento mucho cuando voy siempre. La primera vez que fui a Monterrey me llevaron del TEC hacia Valle Oriente. Lo primero que me dijeron, por favor, no abra las ventanillas del carro, que esta zona es muy peligrosa. Eso es lo que tenemos que cambiar. Cambiar eso negativo por lo positivo, por entender que estos lugares no son negativos ni peligrosos por la gente, son negativos y peligrosos porque los hemos hecho a un lado. Y eso es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Siguiente. Yo creo que ahí termina. Sí, Carlos Mario, esta es la última, me parece. Bueno, voy a tratar de compartir algo que quiero hacer para terminar mi conversación y ponernos a conversar todos. Eh, un segundito. Sí, está perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, son bienvenidas, muchachos? Si hay algún tema que quisiéramos aprender un poquito más o algo que no nos quedó claro, pues es el momento. Estoy buscando un video que quiero que vean.
Pero si quiere, mientras tanto me van preguntando. Sí, perfecto. Tenemos una pregunta, Laura, ¿tú tienes la mano levantada o Sí. comentario? Sí, adelante, Eh, Laura. yo la verdad he escuchado mucho del CELAB, pero no estoy segura qué hacen. O sea, sé muchas cosas que tiene el TEC y hay muchas maestras involucradas, pero la verdad nunca he entendido como bien su función. Es pregunta para mí, entonces. Pues como Si él pregunta te general. tocó a ti. Sí. Pues Laura, es un espacio, es un laboratorio. Yo estoy en la coordinación y hacemos proyectos de investigación aplicada, hacemos proyectos de consultoría. Justo como lo acaba de mencionar Carlos Mario, son proyectos en donde pues ponemos al servicio de, en este caso, la iniciativa que trae el TEC y distintos actores, nuestras habilidades de arquitectos y de urbanistas, pues para generar un cambio positivo en la vida de las personas. Y hacemos muchos proyectos, hacemos desde esta colaboración que estamos haciendo en el PUI, hemos estado trabajando en temas de primera infancia, que vamos a ver en clase también más adelante, trabajamos con algunas municipalidades en algunos planes maestros, planes parciales, eh, tenemos una serie de salidas de trabajo, de proyectos, eh, y pues básicamente es eso, es un espacio de generación de ideas, de proyectos, es un laboratorio. Entonces sí están vinculados profesores, entre ellos estoy yo, está el profesor Pedro Pacheco, están la maestra Karen Hinojosa, hay varios profesores que están trabajando en el CELAB, eh, y hacemos proyectos. Somos una especie de despacho, digamos, dentro del TEC. Yo quisiera anotar algo, Nelia, que es muy importante, y es que una de las tareas fundamentales de las universidades y los centros de estudio es aportar al desarrollo de la ciudad. O sea, a veces hay un tema ahí como medio fragmentado de que las universidades pues medio tocan la ciudad, y yo creo que el CELAB para mí es una experiencia muy importante que tiene mucho por crecer, pero es poner a la ciudad en problemáticas, a resolver problemáticas, a repensar problemáticas. Y es que creo que es la tarea fundamental de las universidades, no quedarse enfrascados en formar, sino en pensar y en reflexionar sobre los problemas reales de las ciudades. Y en ese sentido creo que es fundamental ese proceso. Entonces yo creo que el CELAB que nació, yo creo que cuando yo empezaba a ir, tiene una tarea fundamental, o sea, es cómo ustedes, muchachos, son capaces de involucrarse con problemas reales de la ciudad, con problemas realmente duros de la ciudad, para poder elevar posiciones críticas, ¿no? Porque si no las hacen los estudiantes en la universidad a través de estudios avanzados o estudios de pregrado, pues ¿quién las va a hacer? O sea, no hay quien las hace. Yo en eso creo que el CELA juega un papel fundamental, que creo que los profesores que la han acompañado son profesores muy buenos y que los invito a que o sea, que se unan. O sea, yo creo que este curso si finalmente va a terminar ligado al CELAB, o sea, no tiene otra salida. Entonces, creo que es fundamental la participación de los estudiantes dentro de estos procesos. Yo voy a poner el video. Sí, y tenemos un par de manitas levantadas también Listo, aquí. dale, tranquila. No sé si se escucha el sonido. Sí ¿Se se escucha el escucha. sonido? Sí, adelante. Se dejó de escuchar el sonido ahí, Carlos Mario. Creo que tienes que dejar tu micrófono prendido. A los computadores.
Ya hoy en día esto por acá es la gloria, es un paraíso. Que ya los niños juegan, tienen mucha diversión. Escucha, pero muy bajito. Para mirar para muchos lados. En la biblioteca todo el día tienen actividades diferentes, porque lo que es el hijo mío se mantiene allá. A los niños les interesa mucho aprender, más jugando que estando afuera en la calle parados en una esquina sin hacer nada. Yo que vivo a 4 pasos de la biblioteca, yo lo suelto con toda la confianza y mi esposa lo soltamos con toda la confianza del mundo para que ellos nos digan en el momento nosotros, papá, mami, vamos a la biblioteca, y yo vaya. Nosotros ya sabemos que aquí los encontramos. Estamos yendo para el mirador, para ver la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden ver, aquí está la linda ciudad de Medellín, con pájaros al regular. Sinceramente aquí habían casas que había que colocar las ollas porque se mojaban. Y ahora llegar a una belleza de eso, ahora llegar aquí, lo mejor, mundial. Estamos viviendo como en estrato, ¿será que? 6. Estamos viviendo muy bueno por lo que nosotros ya no nos mojamos. Ya no vivimos en medio del miedo ni nada. Pensamos que éramos de muy bajos recursos y que no podíamos nunca tener un apartamento de estos, sino las personas que tenían plata. Pero que ahora vemos que nosotros los pobres también podemos tener. A mí el barrio me parece muy elegante, muy bueno. Mejor dicho, de acá no me iría nunca. Pues Nélida, esa era una última frase que quería, porque si lo vemos no tiene nada diferente a lo que pasa en México, en Quito, en Caracas, en Recife, en Sao Paulo, en Brasilia, en Río de Janeiro, o sea, es oportunidades, es lo que hacen los proyectos y lo que hacemos nosotros como arquitectos y urbanistas, o sea, aprender de que a partir de esto no es solamente hacer grandes edificios como hoy hacen los países orientales de gran dinero, o sea, eso es lo que tenemos y yo creo, muchachos, que es posible y vieron que las calles sin lugar a dudas son menores que, son más deterioradas que lo que ustedes tienen, o sea, yo creo que esto nos demuestra que tenemos gran oportunidad, o sea, si esto puede pasar en la independencia en ustedes, en San Nicolás, en La Campana, en muchas otras partes de Monterrey, seguramente en muchos otros municipios o estados de México. Y es como lo que dice el niño a lo último, es, esta ciudad es elegante, yo ya no me iría de aquí, mi barrio es elegante, ¿no? Claro. Y ese es un poco el mensaje que queríamos dar, Nélida, y gracias por la invitación, porque realmente esas cosas a mí me tocan mucho, porque creo, porque lo viví, porque sé que esa zona donde estaba ese video fue la zona más violenta que tuvo la ciudad. O sea, es la zona de los sicarios de Pablo Escobar, de los cárteles de Medellín, o sea, donde vivían simplemente los trabajadores, los obreros, las empleadas de casa, donde nadie subía y donde hoy es una parte que se llenó de dignidad y de amor por esos territorios que tienen una doble condición de amor, o sea, de odio porque allí murieron sus hijos y sus padres, pero de amor porque hoy creen y son dignos de que están viviendo en la mejor parte de la ciudad. Sí, no, totalmente de acuerdo y muchísimas gracias, Carlos Mario,
que de hecho este comentario del niño al final me llega mucho, nos llega mucho porque como tú sabes hemos estado trabajando ahí con niños, con niñas, con infancias y de hecho los comentarios que hay de todo tipo de comentarios, pero sí se repiten mucho el comentario de lo bonito está lejos. Entonces, ¿qué ciudad estás dando o qué calidad de espacios públicos en donde desde pequeños no pensamos que somos un ciudadano de segunda clase o que lo bonito está en Valle Oriente, está en el centro, está en el TEC y que donde yo vivo, pues no, ni siquiera puedo salir porque no hay una banqueta, no hay una luminaria y demás. Entonces es poner al servicio de la sociedad realmente nuestras habilidades de arquitectos, de urbanistas, en donde realmente se requiere, ¿no? Esta capacidad de traducir temas sociales, temas institucionales, culturales, a un tema también físico-espacial. Tenemos tres manitas levantadas, Carlos Mario, pero no sé cómo andas tú de tiempo. No, dale. ¿Sí? Perfecto. Bueno, tengo aquí... Estas 3 manitas pagan los tacos piedra de mi próxima ida. Perfecto, muy bien, muy bien. Cuando vengas, vamos a los piedra con todo el salón. Bueno, a ver, tengo aquí a Eugenia, Marcela y Sergio, por favor. Empezamos con Eugenia. Hola, una pregunta acerca de las metodologías de diagnóstico y formulación que mencionaba en la presentación. Me revolví un poco, o sea, estaba poniendo atención al diagrama y luego ya al finalizar la explicación me surgió la duda de en qué punto o en qué fase está la intervención que están haciendo ustedes con ese lab y el arquitecto en cuanto a las metodologías, perdón, ¿en qué punto está la zona de la campana en cuanto a las metodologías que se explicaron en la presentación? Porque me revolví en los niveles que dice fase 1, fase 2, no más como para saber. No, Eugenia, en este momento estamos en proceso, ya identificamos un primer proyecto que es el de la calle mágica, pero entre tú más rápido empieces a descubrir, tú sabes que un árbol de mangos, ¿no? Y si tú vas por el rancho y encuentras un árbol de mangos, ¿cuáles mangos coges? Los bajitos, ¿no? Sí. Exacto, Sí, esa es la metodología. Entonces, okay. cuando tú eres capaz de lograr encontrar acciones muy rápidas, eres capaz de poder tener intervenciones que generen confianza en las comunidades. Y eso es fundamental en estos proyectos, Eugenio. O sea, cómo lograr descifrar muy rápidamente cómo son proyectos que puedes implementar muy rápidamente y con bajo coste, ¿cierto? O sea, que simplemente el pavimento de la vía, o una banquita, o una lámpara, una pintada, y que con esos proyectos empiezas a generar una cosa, a hacer un poco como a recuperar la confianza y la credibilidad de la gente. Pero este plano que les mostré, y un poco lo que queremos Nelly y yo, es que este plano general o este plano pequeño que tenemos sea una base de ustedes. O sea, ustedes también descubran a ver qué mangos ven bajitos, qué pequeñas obras pueden hacer. O sea, lo que hemos descubierto nosotros es porque hemos hecho un trabajo muy importante de diagnóstico, porque hemos recibido cosas, pongamos, ahí no lo mencioné, pero la vía de Río Nazas es una problemática gigante. O sea, el problema de accidentalidad en Río Nazas es cómo poder entonces redimensionar Río Nazas en términos de la sección pública. Cómo no evitar pasar por un puente y tratar de que los puentes dejen de ser escaleras, puentes, sino que sean plazas que pasan de un lado al otro. Entonces, esto lo que buscaba Eugenia era incitar, o sea, un poco provocarlos a ustedes para lo que sigue, que seguramente podemos estarnos viendo cuando Nelly lo vea pertinente y conversar sobre el tema, pero lo importante es un poco provocarlos, o sea, provocar que es posible, provocar que ver un video como el que te muestro de Medellín, eso pasaba hace 15 años, y cómo hoy, después de las operaciones violentas de los años 2000, donde el ejército era el que entraba, hoy lo que entra son oportunidades, ¿no?
Entonces un pequeño cubículo con 3 computadores para que los niños se sienten, un espacio para la música. Esa música era de una escuela de música de aquí, pero puede ser perfectamente una escuela de música ligada a la cumbia de Celso Piña. O sea, es Ok. como ser capaces de leer el territorio más allá de lo objetual. Ok, muy bien. Gracias. Ya me debes un taco. Sí. Gracias, Carlos. Y ahí nada más complementando, Eugenia, ahí lo que vamos a hacer nosotros en clases, que vamos a, ya en estas siguientes clases, conocer metodologías de investigación, un poco replicando la metodología que nos compartió Carlos Mario, que siguen ellos y que estamos ahorita en un grupo de consultores trabajando con el equipo de Carlos Mario, de Giancarlo Massanti. Vamos a hacer en el salón una pequeña investigación justo para hacer esas hipótesis proyectuales de los mangos bajitos que nos dice Carlos Mario, para corroborar si son esos, pues ahí van a ser nuestros proyectos conceptuales de espacio público. Si encontramos otros, pues enriqueceremos lo que se está generando Claro, acá. sin lugar a Entonces, dudas. así lo haremos nosotros en clase y digamos que vamos paralelos al equipo de trabajo que está generando el pool. O sea, aprendiendo de ellos en el salón. Ok, sí. ¿No? Y aportando, como lo decíamos ahora, desde el CELAP y desde la facultad. O sea, sí. Estos son proyectos colectivos. O sea, esto no es de alguien que decide hacer una consultoría desde Colombia solo. No, y eso ha sido clarísimo. O sea, esto es un trabajo de todos. Incluso yo conocí la campana en los proyectos de último grado de la Facultad de Arquitectura del TEC. O sea, si no, no los tuviera claros. Sí, y ahí pues nosotros también creo que nos sirve mucho para el salón, Carlos Mario, tus palabras, porque para que nos sintamos también protagonistas de que las ideas que los chicos van a generar, pues también son valiosas, ¿verdad? O sea, que hay valor en la investigación que ellos van a hacer y las Sin ideas que lugar a pueden dudas, sí. aportar, que son muy valiosas al equipo. Muy bien. Tenemos la mano levantada de Marcela y de Sergio. Ah, no se escucha, Marcela. No sé, o yo soy la que no escucha. No, yo No tampoco se escucha. escucho. A ver ahí. Se escucha muy, muy lejos. Se me hace que con los audífonos que estás conectando te vamos a oír bien. Si te parece bien, Marcela, vamos a continuar con Sergio. Sí, gracias. Y ahorita nos conectamos nuevamente. Sergio, adelante. Ok, gracias. ¿Me escucho? Sí, se te escucha muy bien. Ok, pues bueno, muchas gracias por la conferencia, estuvo bastante interesante. Mi pregunta está relacionada a esta interacción que mencionaba desde el principio entre los distintos actores, pues para los proyectos, ¿no? Para la, digamos, efectiva realización de proyectos. Principalmente porque me pongo a pensar, por ejemplo, pues La Campana y otro tipo de barrios son muy afortunados de que han sido, pues ahora sí que parte de estas como intervenciones impulsadas, por ejemplo, en este caso por el TEC de Monterrey, y por supuesto, ¿no? Por el pasado trágico que han tenido, pero ¿cómo se pudiera hacer para que pudieran salir iniciativas como salieron, por ejemplo, estas por parte del TEC, que pudieran salir tanto de lugares de vecinos o de organizaciones civiles o de gobierno, y que pudieran encontrar, digamos, estas como relaciones un poco más fácilmente, que las personas en cualquier, no sé, espacio pudieran como que pensar que pueden también ellos cambiar sus digamos, entornos y justamente pues tener como que esta interacción, ¿no? Muchas veces al gobierno, por ejemplo, le encantaría tener participación ciudadana, pero no saben realmente cómo o no lo consiguen. O hay organizaciones civiles a las que les gustaría tener como que la atención del gobierno y de los vecinos. ¿Cómo hacer para que todos pudieran comunicarse de la mejor manera para que estos proyectos no fueran como casos excepcionales o nacidos, digamos, pues tan de necesidades que terminan por ser, bueno, por partir de emergencias? Pues yo lo que creo, Sergio, es que al final terminé, después de la metodología, que esto debería volverse una metodología que se pudiera replicar en unas zonas. Pero voy a acuñar una cosa que es muy importante y que le he planteado
siempre es que todos estos ejercicios tienen que dejar saldos pedagógicos. Entonces, una conversación como esta, que no es una conferencia, tú te la llevas en la cabeza, se la puede llevar Marcela, Eugenia, Pedro, y la pueden replicar cuando salgan de la U. O sea, esto lo que es importante es cómo formar al gobierno, cómo tratar de que el gobierno participe, pero cómo ustedes como arquitectos empiezan a pensar en una dimensión distinta, en una dimensión de lo social, de las colonias, de los barrios, y lo replican. O sea, eso es replicable. Entonces yo creo que el tema aquí es cómo lograr dejar saldos pedagógicos en estos procesos. Cómo cuando tú salgas del curso que es tu último año y te llamen a trabajar en el municipio de San Nicolás o en Guadalupe o en Apocada, tú te llevas una idea ya de lo que es posible hacer. Y así se construye eso que estás planteando, ¿no? Esa es como mi respuesta, no sé, Nelia, si tiene otra. Y yo creo que también ahí resaltar el tema que decías tú, Carlos Mario, de que se buscan que estos proyectos generen política pública, o sea, que no solamente se queden en buenas intenciones bien ejecutadas y que tienen un impacto a lo mejor una calle, con unos vecinos, en una comunidad, sino que evidencien que como ciudad se pueden generar otros procesos alternos y que estas comunidades que están marginadas o que se han marginalizado, pues pueden reinsertarse en los procesos de planeación más, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, creo que por ahí también vendría la respuesta de generar estas políticas públicas que permitan que en otros lugares también se puedan generar este tipo de procesos. Entonces, saldo pedagógico y creo que política pública también pudiera ser. Sí, es muy importante el tema de la política pública. Muy bien. Gracias. Gracias, Sergio. Y finalmente, Marcela. ¿Ya me escucho ahí? Sí, ya te escuchas ahí. Sí. Ay, perfecto, qué bueno. Bueno, Nélida, muchísimas gracias por organizar esto. Y Carlos Mario, gracias por tu conferencia. Te debemos unos tacos desde el campus Guadalajara, porque ahorita estamos aquí, Diego Vergara y yo, que somos profesores de el grupo de grupos integradores de arquitectura del 7º semestre. Y bueno, nada más como para contextualizarlos así rápidamente, nosotros vamos a estar trabajando, ya están trabajando los alumnos en un proyecto en Medellín, de hecho en la Comuna 15 en Guayabal. Entonces esto nos sirvió mucho para contextualizar, sobre todo porque vamos a Medellín en poquito más de un mes. Y bueno, creo que todo esto que mencionas, Carlos, sobre no nada más sobre la política pública, sino también la metodología, el discurso del urbanismo social, de la transformación, etcétera, nos ayuda mucho a nosotros en Guadalajara, porque al final Guadalajara y Medellín son contextos muy, muy parecidos. Tal vez no en el tema geográfico, pero la idiosincrasia pues creo que es como muy parecida. Entonces, nada, aquí hice una lista como de frasecitas que me gustaron bastante, y la última frase que haces de saltos pedagógicos, creo que es justamente eso, ¿no? La transferencia de conocimiento entre diferentes ciudades y también pues desde la academia, ¿no? O sea, hacer como este intercambio de proyectos académicos, y también pues acá desde Guadalajara, Marilyn nos hizo la invitación desde el CELAB, y nada, creo que ha sido muy, muy útil para nosotros. Muchas Pues gracias. Marcela, me alegra mucho que estés trabajando en una zona que además es una zona que lastimosamente ha estado olvidada por muchos años, que es la zona occidental de la ciudad. Sobre todo las que entran de Guayabal a la parte más alta, que son barrios muy complejos todavía. Pues nada, cuando vengan, pues me invitan. O sea, yo Sí, claro. seguramente yo creo que estaré, yo no iré esta vez a Monterrey porque tuve un problema como de salud, pero pues cuando vengas, vamos y damos una vuelta. O sea, yo incluso esta semana tengo visitantes de Recife, porque vamos a hacer en Recife, en Brasil, una cosa parecida, porque es que lo que es esto es que todos tenemos lo que decía ahora. O sea, a mí me emociona cuando Monterrey empieza a mirar hacia el sur y no hacia el norte. O sea, porque es que los problemas son los mismos. O sea, si tú recorres
todo, o sea, las villas en Argentina, en Buenos Aires, en Perú, en Brasil, o sea, entonces eso es un tema muy importante y pusiste una palabra que me parece que vale la pena ponerla ahí al final, es el tema del urbanismo social, ¿no? Yo siempre empiezo con que el urbanismo social es una redundancia, porque el urbanismo de por sí es social, ¿no? Pero eso fue acuñaron un poco ahí como medio de algunas personas que la acuñaban, pero a mí lo que me interesa del tema del urbanismo social es cómo el centro de la transformación de la ciudad es el ciudadano, no es la ciudad. O sea, quien se transforma es el ciudadano, no la ciudad. O sea, claro, la ciudad, el territorio finalmente es el escenario de transformación, el que es visible, pero finalmente quien buscamos transformar es al ciudadano. Y ese es un tema muy importante. Pues sí, me alegra mucho, Marcela, que estés trabajando en el tema y cualquier cosa, pues tienen mi contacto. Yo no tengo ningún problema de estar. O sea, yo estoy, ya pues lastimosamente terminamos la maestría con el MDU en Monterrey, pero pues estaré yendo a Monterrey seguramente por 3 o 4 meses más y después seguramente la segunda maestría. Pero pues cuando vengas a Medellín, aquí estás invitadísima. Buenísimo, por ahí te vamos a estar No, contactando. y compartir información y textos, pues no tengo ningún problema de hacerlo. O sea, mi correo electrónico es cmr Ajá. 020368 Sí, @ sí. me.com. Ok, perfecto. Muy ¿Listo? bien, muchísimas gracias, Carlos. Sí. Bueno, Gracias a pues ti, Marcela. Pues Nélida, gracias por la invitación. no, gracias a ti, Carlos Mario, por compartir tan generosamente tus experiencias y la metodología del PUI. Entonces ya te buscaremos más adelante para compartir lo que los alumnos hayan avanzado y bueno, pues vamos encaminados acá en compartir, en participar. Nos interesa mucho que ellos también se expongan a otras realidades, a otro tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y cerramos la clase el día de hoy. Muchas gracias. Y una cosa final es que tenemos que dejar de que la arquitectura sea tan aséptica. La arquitectura y el urbanismo se ensucian con las realidades de la vida. O sea, es que es mejor mirar mirar para Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca que para Valle Oriente. Totalmente. Un abrazo a todos y muchas gracias a todos. Nélida, gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias, Carlos Mario, y espero que te recuperes pronto. Sí, seguramente. Muchas gracias. Gracias.